Ya hemos llegado al final del taller de hermenéutica. Aprendimos 12 reglas. Esto nos llevó 4 meses. O sea, no fue algo tan sencillo. No fue algo realmente tampoco tan fácil. Si tú no estuviste durante todas las 12 lecciones, yo te invito a que nos busques en el canal de YouTube, Familia sobre la Roca. Ahí vamos a mandar el enlace para que puedas escuchar todas las lecciones, desde la primera que vimos hasta la última, y te pongas en contexto hablando de una de las reglas y entiendas de lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Y de esa parte, al momento de que hemos nosotros recorrido este camino fascinante a través de las reglas que gobiernan la interpretación de las Escrituras, pero al cerrar este taller debemos recordar que la hermenéutica no es únicamente una caja de herramientas para intelectuales, sino que es una llave para una comunión más profunda con nuestro Señor. Vimos estas 12 reglas, algunos dicen que son más, otros que son menos, pero hemos aprendido, considero yo, las más elementales y básicas. Dentro de estas reglas, de alguna manera vimos la regla del contexto, la regla de los 3 grupos, la regla del tiempo, la regla de las aplicaciones básicas, la regla 5, los tipos y cuadros, la regla 6 de los símbolos, la 7 de los números, la 8 de la primera mención, la 9 de la mención plena, la 10 de los códigos del lenguaje bíblico, la regla 11 de las palabras medidas, y la última que vimos fue la declaración directa. El objetivo que tuvimos en este taller no fue solo que supiéramos, sino que seamos más como Cristo. Entonces, meditar en su palabra de forma ordenada y reverente nos hace más espirituales. Por eso encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: y ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es decir, lo que quiere Dios es que seamos más espirituales. Lo que busca Dios a través de su palabra es que seamos transformados para que podamos edificar la vida de nuestros hermanos. Madurar también es otro de los propósitos. Llega cuando dejamos de ser un niño sacudido por cualquier doctrina y te conviertes en un hombre, en una mujer plantado junto a corrientes de aguas, que sabe distinguir entre la verdad y el error, porque conoce la voz de su pastor, porque tiene la mente de Cristo. ¿Y quién es nuestro pastor? Cristo. El Señor Jesucristo es nuestro pastor, y cuando nos dejamos pastorear por Él, nada nos faltará. Ahora, ¿cuál es el propósito final de escuchar la voz de Dios? El propósito de escuchar la voz de Dios lo podemos ver, y en esta mañana Dios quiere hablarnos y nos quiere dejar claro que Dios nos dejó su palabra inefable y su Espíritu Santo para que tú y yo crezcamos, nos establezcamos y tengamos su mente. Eso es, de alguna manera, todas las 12 reglas que aprendimos. Es precisamente para que cuando tú abras la Biblia ya no la abras de la misma manera como la abrías antes. La abro, ya leí, ya cumplí. Si llevo un plan de lectura, ya cumplí con los 3, 4 capítulos que tenía que leer del día. Listo, la cierro y ya. Y ahí se acabó. No. Ahora toca que ese mensaje que leímos, que esa palabra que leímos empiece a transformar nuestras vidas. Pero para ello, tú tienes que dejar que Dios lo haga. Él quiere hacerlo, por supuesto. Pero la madurez espiritual y la estabilidad de nuestra fe dependen directamente de nuestra capacidad para interpretar la Escritura con precisión, sumisión y reverencia. Esa es la responsabilidad que a ti y a mí nos toca. Ahora, te pregunto en esta mañana, ¿estamos escuchando lo que Dios realmente dijo, o solo estamos escuchando el eco de nuestros propios pensamientos? ¿Cuánto realmente de lo que leemos y cuál es la actitud con la que vamos a la palabra de Dios? Por ello, en esta mañana vamos a ver, que la armonía perfecta de la palabra de Dios se da aún a pesar de aparentes contradicciones.
¿Y por qué tocamos este tema al terminar este taller de hermenéutica? Es porque vamos a encontrar en la Escritura ciertas o aparentes, o se le conocen como aparentes contradicciones, en las cuales realmente no es que la Escritura se contradice, ¿sí?, sino que sencillamente nuestra mente está limitada para entender lo que Dios ahí nos quiere decir. ¿Y qué creen que vamos a hacer cuando encontramos algo en los cuales decimos, a ver, ¿cómo está esto? La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, pero encontramos en algunos versículos que dicen, y Dios se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre. A ver, ¿cómo está esto? Bueno, dice la Escritura misma que Dios no es hombre para que se arrepienta, y encuentro que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Cómo está esto? ¿Sí me explico? Entonces, ahí pudiéramos decir, a ver, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Pues si dicen que no es hombre para que se arrepienta, entonces ¿es Dios o no es Dios? ¿Por qué dice ahí que se arrepintió? Y ahí es donde entran las 12 reglas que hemos visto para poder entender lo que realmente Dios nos quiere decir ahí. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener claro, ¿por qué? Porque nos vamos a encontrar con personas allá afuera, personas muy intelectuales, personas muy preparadas, que nos van a decir, ¿y tú crees en ese libro? ¿Sí sabes que ese libro se contradice? ¿Y tú? ¿Cómo? A ver, eso nunca me lo dijeron, que había que habían contradicciones, pero no son contradicciones, son aparentes contradicciones, que cuando tú te metas a estudiarlas, entonces te vas a dar cuenta realmente el mensaje que Dios tiene ahí para nosotros. Dentro de esto, en la arqueología bíblica y la crítica textual se han identificado miles de variantes, pero ninguna altera una sola doctrina. Estadísticamente, la Biblia tiene una tasa de consistencia interna del 99.9%. Estoy dando datos estadísticos. A pesar de haber sido escrita por más de 40 autores en 3 continentes diferentes y en 3 idiomas. Se escribió en griego, en hebreo y en el lenguaje original de nuestro Señor Jesucristo, que fue el arameo. O sea, si nos damos cuenta que aún a pesar, hablando y estadísticamente, es decir, hablando con un cálculo humano que hicieron, pueden asegurar que la Biblia tiene una consistencia del 99.9%, y ese 0.1% son esas aparentes contradicciones. 3 idiomas, más de 40 autores, y todos tienen el mismo mensaje. Muchos de ellos nunca se conocieron, muchos de ellos nunca se tomaron el café y dijeron, oye Juan, a ver, que se haya sentado Moisés con Juan y le haya dicho, oye Juan, ¿y de qué vas a hablar tú? No, pues mira, yo estoy pensando hablar sobre el amor de Dios. Excelente, fíjate, yo como Moisés voy a hablar sobre los mandamientos. ¿Cómo ves? Me parece excelente, pero este mensaje tiene que apuntar a Cristo. Claro, por supuesto, la Biblia tiene que ser cristocéntrica. Nunca hicieron eso, pero tenían el mismo espíritu que les inspiró lo que tenían que decir. Eso es lo que a nosotros nos tiene que quedar. La Biblia es como un gran vitral de una catedral, que si te acercas demasiado a un solo vidrio rojo, solamente verás ese color, verás esa sangre. Pero si te acercas a uno azul, verás frío. Solo cuando te alejas y ves la suma de la palabra, entonces el vitral completo entenderás lo que quiere decirte. De esa manera entiendes que todos los colores forman la imagen perfecta de Cristo. Toda la revelación, toda la escritura, vamos a poder ver la perfecta imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando encuentres un texto que parezca contradecir a otro, no dudes de la Biblia, sino duda de tu alcance visual, duda de tu capacidad, y aplica la regla del contexto y deja que los textos claros iluminen los oscuros. Mis hermanos, la escritura no contiene, sino es la palabra viva de Dios. Sí. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y de esa manera nosotros tenemos que entender entonces que la escritura va a tener esa perfecta armonía ante las posibles o aparentes contradicciones. Fíjense bien lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1,
versículos 16 al 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Fíjense bien cómo dice la palabra del Señor: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el 18 nos dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura. Dice: a la cual haces bien en estar atento. Es lo que queremos, escuchar la voz de Dios. Lo acabamos de cantar. Y recuerden que cantamos no nada más por una cuestión tradicional. Cantamos para alabar a Dios, pero también para que recordemos lo que Dios es para nosotros. Por lo tanto, la Biblia, mis hermanos, no necesita ser defendida, solo necesita ser expuesta. Ella es como un león, solo suéltala y se va a defender sola. La palabra de Dios no necesita paladines, no necesita personas que vengan a defenderla como tal. Solamente lo que tú y yo tenemos que hacer es exponer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a despedazar toda mentira. La palabra de Dios va a iluminar toda oscuridad. Ese poder es el que tiene la palabra de Dios. Ahora, a lo mejor pudiéramos preguntarnos: ¿y por qué a lo mejor sigo siendo el mismo? ¿Por qué sigo siendo la misma? Porque no te estás exponiendo lo suficiente a la palabra de Dios. No estás atendiendo atentamente a la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia. Ahora, en segundo punto, podemos ver la postura que tú y yo debemos de tener ante la interpretación bíblica. Esa postura, estamos hablando de esa actitud con la que yo tengo que ir a la Escritura, y esa actitud como un intérprete de la palabra de Dios debe de ser de sumisión total. Tú no vas a ver, a descubrir y a decir: esto es lo que dice Dios. Tú vas a decir sencillamente: Dios aquí me está confrontando a mí antes que a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos una predicación y decimos: ay, ¿por qué no vino el hermano fulano de tal? Esta predicación estaba buenísima para él. Espérate, Dios te está hablando a ti. A veces queremos ser espejo nada más, que venga el reflejo para nosotros y lo rebotamos a alguien más. Nuestra actitud ante la palabra de Dios siempre debe de ser de sumisión total, someternos a la voluntad de Dios. Vivimos en la generación del algoritmo. ¿Cuál es esta generación? Donde solo consumimos lo que nos gusta y bloqueamos lo que nos incomoda. Esta cultura de yo decido mi verdad es el veneno más fuerte que hoy está permeando en las iglesias. ¿Cuántas páginas le hemos arrancado a la Biblia? A lo mejor no literal, pero la saltamos. ¿Cuántas páginas y textos bíblicos hemos recortado muchas veces en nuestra Biblia por el simple hecho que no nos gusta lo que Dios ahí nos dice? Espérate, mejor vamos, sáltate eso, lee mejor, mira, está más bonito aquí donde dice: y Dios nos amó. Ah, qué precioso dice eso, qué bonito, y sí. Pero ¿cuántos textos? Una vez un pastor, me acuerdo que me dijo, cuando estaba yo hablando sobre cómo debe ser la alabanza a Dios conforme a la Escritura, cómo debe ser la alabanza a Dios conforme a lo que su misma palabra dice,
cuando yo le decía, no, pues la misma escritura nos dice que tenemos que alabarle, como dice el Salmo 150, ese salmo ya no lo cantamos en nuestra iglesia. Y yo me quedé así, ¿y por qué no cantan el Salmo 150? Dice, lo que respira alaba a Jehová, alabarle con salterio, con arpa. Digo, eso dice la escritura. No, dice, pero nosotros no lo cantamos porque ese salmo es muy carismático, decía. Y nosotros aquí no creemos eso. Bueno, ¿cuántas cosas donde Dios directamente está hablando a tu vida? Y tú dices, a ver, Señor, aquí dices que debo de dejar la mentira. Ay, no, Señor, o sea, a ver, pero ¿qué más dice más adelante? Que veamos a ver toda la gloria de su majestad. Qué bonito, voy a ver toda la gloria de su majestad. Pero ¿por qué no leíste antes? ¿Cuántos pasajes hemos estado recortando de la Escritura para no ser confrontados por Dios a través de ella? Esa no es la actitud del intérprete. Si tú vas a ir a la palabra con esa actitud, Dios no te va a hablar. Y no porque no quiera hablarte, sencillamente porque tú no quieres dejar que su voz llegue a tus oídos espirituales. Y aquí, en este punto, tenemos que entender que Dios no es un contenido para ser calificado. Eso estuvo bueno, Dios. Te doy un like, ¿no? Te doy un me encanta, Señor. Eso sí lo voy a compartir, Señor, porque eso sí me gustó y lo comparto. Por eso decimos que estamos viviendo en la generación del algoritmo. Porque tú, ¿qué haces cuando estás en tus redes? No, ese influencer o esa persona, no me gusta ese contenido. No me gusta. Y así nos la pasamos en la Biblia también. Eso no me gusta, dale la siguiente. Esta sí, mira, porque Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Qué bonito. Pero más adelante dice, el que aborrece a su hermano no es de Dios. Porque ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios a quien no has visto y aborreces a tu hermano? Eso, no, ese le sigo. Que no seamos influenciados por la corriente de este mundo. No nos saltemos ninguna parte de la Escritura. Y entendamos que la Escritura, Dios las dejó para ser santificados. Por eso el Señor Jesucristo decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si tú quieres ser más como Cristo, te tienes que santificar. ¿Y cómo te tienes que santificar? A través de su palabra. Es la única manera. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay atajos, no hay caminos más cortos. Tienes que meditar en su palabra. Un intérprete sumiso es como un buzo. El buzo no salta al océano para decirle a las corrientes hacia dónde ir. Se avienta el buzo y le dice, a ver, mira, llévame para allá, porfa. Y las olas empiezan a hacerlo. No es así. Sencillamente el buzo salta para sumergirse en ellas y dejarse llevar a profundidades que nunca conocería si solo se la pasara en la orilla. Imagínense un buzo buceando en la orilla de la playa. Pues le van a entrar toda la arena, le va a entrar a la boca. Ellos se sumergen a las profundidades para explorar. Así debemos de ser como intérpretes de la Escritura. Aviéntate a la palabra de Dios, sumérgete en la palabra de Dios para que Dios te vaya llevando, que sea Él el que te lleve para ir transformando tu vida. Un intérprete sumiso, entonces dijimos, que se adentra en las profundidades de la mente de Dios por medio de su palabra. Sumérgete en su mente para conocer lo que Él quiere de ti. Conócelo y serás lleno de su Santo Espíritu. Conócelo y sabrás cómo actuar ante cualquier circunstancia de la vida. Pero, ¿será que realmente ante cualquier circunstancia de nuestra vida? La palabra de Dios habla de todos los temas habidos y por haber. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, entonces cualquiera que sea la situación que tú estés atravesando, ahí vas a encontrar consuelo, ahí vas a encontrar consejo, ahí vas a encontrar dirección, ahí vas a encontrar cómo salir de ese problema. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios. Antes de abrir tu Biblia, ora, pidiéndole al Señor, quita mis filtros, porque hasta eso, dentro de esta generación del algoritmo, vivimos también poniéndonos filtros. ¿Y cuántos filtros ponemos para decir, bueno, esto sí lo dejo pasar, esto no lo dejo pasar a mi vida?
Entonces pidámosles al Señor, quita esos filtros, Señor. Si lo que leo hoy confronta mi estilo de vida, cámbialo. Transfórmalo con el poder de tu palabra y no sea yo quien cambie tus palabras. Porque ahí es donde corremos a una eisegesis, terminando diciendo lo que Dios no quiso decir, pero que yo pienso y creo que es lo que me quiere decir. ¿Cuántas veces cambiamos las palabras de Dios para que se adapten a lo que nosotros queremos? Y eso nos lleva al punto 3, la sabiduría divina contra el conocimiento humano. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Nos empieza diciendo el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Muchas veces cuando alguien nos dice, oye, estoy atravesando esta situación bien difícil, ahí va a salir el super consejo del super Joel. Ahorita te voy a resolver tu problema, vas a ver. Y no usamos palabra de Dios. Cuando tú vayas a dar un consejo, para que ese consejo realmente tenga efecto en la vida de la persona, lo único que tiene poder es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo está diciendo eso al principio. Yo no vine a ustedes, no fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Esa es mi actitud con la cual yo debo ir a la palabra de Dios. Oye, vas a tenerte cara a cara con tu Creador a través de su palabra, no es cualquier cosa. Dice, yo vine a ustedes con temor y temblor, porque usar la palabra de Dios no es cualquier cosa. Cuando tú vas a dar un consejo, no es cualquier cosa lo que vas a hacer. Estás guiando una vida. Y si tú eres el que está hablando y no Dios, puedes dar el peor consejo y esa persona puede acabar muy mal por confiar en que tú lo estás llevando por un buen camino. Y el apóstol Pablo está diciendo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, y aquí está hablando del Espíritu Santo, y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy tenemos iglesias pastorcéntricas, donde todo gira alrededor del pastor, donde todo lo que se hace porque el pastor lo dijo, pero no Cristo el pastor, sino el hombre. Y la iglesia que Dios quiere es donde Cristo sea el centro, donde todo lo que se predique lleve a Cristo, donde todo lo que se hable lleve a Cristo, donde si tú te acercaste conmigo, con cualquier hermano de aquí de la congregación para recibir un consejo, porque le tienes más confianza, porque le tienes cierto afecto, porque le tienes cierta afinidad con él, sientes que te entiendes hermanas con hermanas entendiéndolo, sientes que te entiendes hermano, los hermanos con los hermanos, y tú dices, oye, quiero un consejo de parte tuya. ¿Le vas a hablar con palabras persuasivas de humana sabiduría o le vas a hablar con demostración del Espíritu? Pero para que tú hables con poder de lo alto, necesitas estar lleno de su palabra. Si quieres que un consejo sea bíblico, entonces necesitas conocer su palabra. ¿Para qué? Para que entonces esa persona tú la lleves a Cristo. No la tienes que hacer dependiente de ti. Le das un consejo y le dices, pero ve a Cristo. Él es el que tiene el poder, no yo. Lleva siempre a Cristo. Por eso estamos hablando que la postura del intérprete, la actitud con la que el intérprete tiene que ir a la palabra de Dios es con una sumisión total, y que la Biblia está en una armonía perfecta, y eso lo vamos a contrastar con la sabiduría de Dios. La diferencia
y podemos encontrar en esta parte, dentro de un contexto educativo, es que el analfabetismo bíblico está en su punto más alto en las iglesias modernas. Muchos conocen frases motivacionales y cuando dan un consejo dice, es que mira, como dijo Aristóteles, ¿no? Y ¡zas! Le sacas y la persona dice, pero eso no es sabiduría de Dios. Pero no estamos realmente estructurando un consejo bíblico. La sabiduría bíblica no es acumular datos, que eso es gnosis, conocimiento nada más, sino aplicar la mente de Dios a la crisis que estoy teniendo el lunes por la mañana. Eso realmente es más que conocimiento, es usar la sabiduría. La diferencia entre conocimiento y sabiduría es como un mapa contra un viaje. El conocimiento te dice dónde está el agua, ese es el mapa, pero la sabiduría de Dios te hace beber de esa agua para no morir de sed en el desierto. Al estudiar las reglas como las palabras medidas, no busques ser el más inteligente del grupo, busca ser el que mejor refleja el carácter de Dios bajo presión. ¿Sabe cómo puede uno medir la madurez espiritual de una iglesia? Porque existe un termómetro espiritual para medir la madurez de una iglesia. Precisamente es ver cuánto están viviendo la palabra, cuánto están realmente siendo transformadas sus vidas. Que tú digas, yo no soy el mismo, no soy la misma del domingo pasado. Algo está pasando en mí, no sé qué es. Es su palabra la que está transformando tu vida. Cuando tú estás sintiendo ese cambio en tu vida, entonces es porque le estás dando poder al Espíritu Santo que obra en ti. El fin de toda la hermenéutica no es una cabeza llena de datos, sino un corazón lleno del fuego del Espíritu y una vida llena de orden. Y cuando utilizamos la palabra fuego, hacemos referencia a ese celo por la palabra de Dios, a ese deseo desmedido de decir que es que tengo hambre de la palabra de Dios. Decía el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos. Que se avive ese fuego en nosotros. Que el Espíritu Santo tenga ese control de nosotros, pero siempre para llevar nuestra vida en orden. Y esto nos lleva al cuarto y último punto, la meditación como motor de madurez. La meditación como un motor de madurez. Y todos nos sabemos, creo yo, Josué 1:8. ¿Y cómo dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación es lo que me va a llevar a la madurez. No a leer la Biblia nada más, sino a meditar en ella. Colosenses 3:16, ¿cómo nos dice la palabra de Dios en Colosenses 3:16? Sé que si les hubiera dicho Juan 3:16 me lo hubieran dicho de volada. Pero, ¿cómo nos dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more un poco ahí, more de acuerdo a cómo te sientas de ánimo, more, que no se te vaya a rebosar el vaso. ¿Cómo dice que debe abundar en nosotros la palabra? En abundancia. ¿Y cómo es abundancia? Se desborda, se sale. Tú estás llenando el vaso y siempre dices, para que no se salga el agua, hasta ahí lo voy a llenar, listo. Pero la palabra de Dios no, dice, deja que el vaso rebose. ¿Y quiénes somos los vasos? Ya le dije la respuesta. Nosotros somos los vasos. Somos esos vasos frágiles en las manos del alfarero, donde Él, si somos sus hijos, cuando fuere necesario, nos vuelve a romper como lo hizo y le dio esa
esa aplicación a Jeremías, que fuera a casa del alfarero y que viera qué es lo que estaba haciendo el alfarero. Y dice Jeremías y describe que él veía cómo el alfarero estaba construyendo una vasija, y cuando, ¿qué pasó? Empezó a salir mal y el alfarero la volvió a hacer de nuevo. Entonces, ese vaso deja que su palabra rebose en tu vida. Pero hay un propósito que abunde en abundancia en nosotros, su palabra. ¿Para qué? Para enseñarnos y exhortarnos. Nada más el pastor a la iglesia. ¿Cómo dice ahí? Unos a otros. O sea, es decir, que ese mismo conocimiento que yo tengo en la palabra de Dios, tú lo tienes que tener también, no solamente yo. Y es más, tú lo puedes tener también. Yo no tengo una unción especial. Yo no tengo un poder mayor que el que tienes tú, porque el mismo espíritu que tienes tú es el mismo espíritu que tengo yo, y es el mismo espíritu que tuvo Moisés, y es el mismo espíritu que tuvo David, y es el mismo espíritu que tuvo el apóstol Pablo. Tenemos el mismo poder, que es la diferencia, que ese poder no actúe en otros como en otros sí lo está haciendo. El simple hecho que nos cedamos al Espíritu Santo y que su palabra no abunde en abundancia en nosotros. Pero la palabra de Dios aquí nos dice que esta palabra tiene que abundar en todos nosotros, no en unos cuantos. Para que de esa manera la palabra nos sirva para enseñarnos unos a otros. Ustedes también me pueden enseñar a mí. Yo puedo aprender también de ustedes, aprendo muchas veces de ustedes. Cuando de repente nos quedamos aquí al final platicando y todo, y escucho y dije, sí es cierto lo que me está diciendo el hermano, no lo había visto así. Aprendí algo nuevo también. Por eso dice enseñándonos y exhortándonos. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos llama la atención? Hermano, eso que hiciste está mal. ¿Y tú quién eres para juzgarme? La palabra, y ahí salimos muy bíblicos. La palabra de Dios dice, no nos juzguemos unos a otros. A ver, ¿eso dice realmente la palabra de Dios? ¿Quién eres tú para juzgar? Para juzgar solamente Dios. Dios es el juez. Pero la palabra aquí nos está diciendo otra cosa. El propósito que la palabra de Dios abunde en abundancia en nosotros es para enseñarnos, pero también para exhortarnos unos a otros. Es decir, yo puedo recibir corrección de parte de ustedes cuando ven que algo estoy haciendo mal. Claro que sí. Yo también soy iglesia, yo también soy miembro de la iglesia. No soy alguien que está por encima de. Estoy a la par de ustedes también. Estoy creciendo igual que ustedes. ¿Sí? Cada vez que yo preparo un tema, que me estoy preparando, que estoy meditando en la palabra de Dios, aprendo algo nuevo, aprendo una aplicación nueva. Claro que también voy aprendiendo junto con ustedes. Entonces, dice aquí, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Pero también nos dice, cantando con gracia en vuestros corazones. Por eso también tú y yo cantamos. No es una rutina nada más, no es un ritual, porque digo, al final de cuentas un culto al Dios es un rito, es un ritual que hacemos. Y dentro de este ritual, pues es que como así lo hacemos siempre, como así lo hemos hecho. Yo he visto que cada vez que alguien va a una iglesia, pues cantan. Pero aquí es el propósito, es decir, tú vas a cantar y vas a ser un adorador en espíritu y en verdad cuando la palabra de Dios mora en abundancia en ti. Si no, dice la misma palabra, dice, este pueblo me honra, pero solamente de labios. Su corazón está lejos de mí. Dios nos quiere cerca de Él. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Por eso antes, cuando el pueblo de Israel no podía tener el acceso a la presencia de Dios como tú y yo hoy la tenemos, nos dice, acérquense confiadamente al trono de mi gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y luego dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos. Hay muchos pastores que han arrancado salmos de la Biblia. E himnos, por eso cantamos himnos también, porque cantamos doctrina a través de ellos. Y cánticos espirituales, esos cánticos donde Dios ha levantado a hombres también, que ha inspirado a través también de su palabra, y han escrito cantos, y por eso cantamos también esos cánticos espirituales. Aquí están los tres aspectos que tenemos que cantar: himnos, salmos y cánticos espirituales.
Y esto nos debe ir llevando a tener madurez en nuestras vidas. La meditación bíblica, y yo lo he dicho en otras ocasiones, es como la digestión de la vaca. Rumea. Ella no solo traga el pasto, la mastica, la procesa, la vuelve a regresar. Qué asco, pero eso es lo que hace. Y lo extrae hasta que cada nutriente pasa a su sangre. Meditar es extraer el jugo espiritual a cada tilde, a cada letra, a cada punto que podemos encontrar en su palabra. Dentro de un contexto médico-biológico, la neuroplasticidad demuestra que aquello en lo que meditamos de forma repetitiva cambia físicamente la estructura de nuestro cerebro. Lo consulté. Le pregunté hoy en la mañana a mi esposa, oye, amor, fíjate que encontré un dato muy interesante. Le digo, no sé qué tan cierto sea, no sé qué tanto también puedas saber tú sobre el tema. Le digo, pero que cuando uno repetidamente está meditando en algo, que te cambia la forma del cerebro también. Y que te ayuda en muchas cosas. Y dice aquí el dato, meditar en la palabra de Dios médicamente, y está comprobado que reduce la ansiedad y fortalece la toma de decisiones. Entonces, cuando tú no sabes, ¿y qué hago en esta situación? Aguas, porque entonces ahí está un claro ejemplo. ¿Qué es lo que te hace falta? Meditar en la palabra de Dios. Es que estoy ansioso, no sé qué hacer, mi situación, no, yo ya no sé, aquí hay un puente. ¿Qué es lo que está pasando? Te falta palabra de Dios. Te falta palabra de Dios. No estamos diciendo que no podamos atravesar crisis, claro. En el mundo tendréis aflicción, dice su palabra. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la parte que nos hace falta, confiar, creer realmente. Creer. No leas 5 capítulos a la carrera, lees 5 versículos aunque sean y aplica la regla de la mención plena o de las palabras medidas y no pases al siguiente hasta que este texto haya mojado tu alma. La madurez no se mide por los años que llevas en una iglesia o por el conocimiento que tengas acumulado, sino por la cantidad de palabra de Dios que has digerido y que has puesto en práctica. Hay muchas personas que pasan años y que tienen años en una iglesia, pero siguen siendo niños espirituales. Gente inmadura. Es que no me saludó, me voy de la iglesia y me voy a otra, donde me traten bonito. ¿Cuánta inmadurez hay en esa persona? Y uno se pregunta, ¿por qué? Y acabamos de ver la respuesta. ¿Por qué le falta que la palabra de Cristo abunde en su vida? Esa es la realidad. Entonces, ¿te das cuenta qué es lo que hace diferente cuando tú dices, ay, es que esa hermana la veo tan espiritual, la veo tan entregada al Señor? Tú también lo puedes ser. Ella no tiene algo más que tú no tengas. A lo mejor sí, disposición de que abunde la palabra de Dios en su vida. Quizás esa es la única diferencia, esa voluntad. Pero recordemos que cuando empezamos a ver esta serie, dijimos que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no estás dejando que el Espíritu Santo realmente tome el control de tu vida. Tome el control de tu mente. Lo que hace la diferencia entre alguien que solo llega a escuchar y se va, como si reunirse como iglesia de Cristo fuera ir al trabajo. Aunque bueno, a veces a lo mejor aquí no somos tan puntuales como en el trabajo porque a lo mejor no hay consecuencias, pero al trabajo checamos entrada, hora de comida, hora de salida y listo. Esa diferencia entre religiosidad y santidad por su palabra es lo que hoy te tiene en la rutina de venir, saludar, sentarte, escuchar y te vas. Al desear realmente que ya sea el día del Señor, y decir, wow, hoy es domingo, qué padre, hoy voy a estar con mis hermanos en la casa de Dios, alabando su nombre, escuchando su palabra, poniendo mis cargas en Él. Disfrutar ese tiempo de compañerismo, ese tiempo de convivencia.
poner mis talentos, mis dones, para que toda esta hermosa familia que vemos aquí sea edificada. Y no querer irme, como muchas veces hemos visto los niños, ¿verdad? Cuando ya se están despidiendo, es que no se quiere ir. Que así seamos. Dice la Escritura, seamos como niños en el modo de pensar, sin malicia. Conclusión: que estas reglas aprendidas no se queden en tus libretas, si es que tomaste anotaciones, o en este libro que hemos estudiado, que les voy a mandar más al rato ya actualizado, sino que se conviertan en la forma en que respiran día tras día la palabra de Dios, que transpiremos, que sudemos la palabra de Dios. Hoy no cerramos un taller, sino que abrimos una nueva etapa en nuestra vida espiritual. Las aparentes contradicciones se han disuelto ante la luz de la misma palabra y el uso de las reglas de hermenéutica. Nuestra arrogancia ha sido rendida ante la sumisión de las Sagradas Escrituras y nuestra mente ha sido desafiada por la sabiduría divina. Sigamos creciendo en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En serio, mis hermanos, les invito que a partir de mañana su Biblia no lo vean más como un libro de promesas solamente, de promesas que están escritas al azar, sino el mapa de su destino, donde vas a encontrar identidad, propósito, vida y vida en abundancia. Les desafío a practicar estas reglas. Miren el contexto, pesen las palabras, busquen la declaración directa. No lean para saber, lean, mediten para ser transformados. Eso es lo que Dios quiere, que seamos transformados, que renovemos nuestro entendimiento, decía el apóstol Pablo. Renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero tienes que renovar tu entendimiento para que entonces puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar a nuestro Dios. Y realmente ahí donde estás en tu lugar, desde lo más profundo de tu corazón, pídele a Dios: Señor, sí, ayúdame a yo tener esa actitud correcta cada vez que voy a tu palabra. Ayúdame, Señor, a que realmente yo pueda atesorar tu palabra en mi vida, que la pueda poner en práctica y que esta palabra tuya, este conocimiento, esta sabiduría que tú me estás dando pueda pasar a mis futuras generaciones. Porque las malas decisiones que tomes hoy van a afectar a tus generaciones. Por eso es importante que entendamos que la palabra de Dios debe abundar en nuestras vidas para que esas decisiones que tomemos sean conforme a su voluntad. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, y también a lo mejor nos hemos sentido aludidos, señalados. Pero gracias, Señor, porque eso indica que tú nos sigues hablando, que tú sigues siendo paciente para con nosotros y que deseas realmente que seamos transformados. Señor, que nuestro pensamiento, nuestro yo se vaya quitando de nuestras vidas. Que, Señor, día tras día muramos nosotros para que seas tú quien viva en nosotros. Señor, opera a través de tu Espíritu Santo esta santificación, que lleguemos a esa estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo. Transforma nuestras vidas, Señor, renuévanos día tras día. Señor, quita esa capa, ese filtro, todo aquello que está impidiendo que tu palabra abunde, Señor, que desborde de nuestras vidas, de nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos ser de bendición a otros, empezando a ser de bendición a mi esposa, a lo mejor al esposo, a los hijos y a toda la gente que nos rodea.
que puedan ver reflejado a tu Hijo Jesucristo en nosotros, Señor. Pedimos, Señor, pues, que tú hagas esa obra en nuestras vidas. Porque, Señor, día tras día queremos seguir escuchando tu voz, que seas tu voz la que nos guíe, que sea tu voz, Señor, la que nos llene, la que nos dé esa respuesta a esa situación que estemos atravesando, la que sea ese bálsamo, ese ungüento, esa medicina a nuestra alma ante cualquier situación difícil que podamos estar atravesando, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Que realmente este canto sea esa oración a nuestro Dios, que queremos realmente nada más escuchar su voz, y cuando nos tenga que quebrantar su palabra, que nos quebrante. Dice su palabra que el corazón contrito y humillado Él no va a despreciar, y cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, dice, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Así que humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, y de esa manera dejemos que Él obre en nuestras vidas. Vamos a cantarlo por última vez, todo el canto. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, si no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Amén. Pueden tomar su lugar.